Salmos 94:20. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? A través de su falso sistema de justicia, Satanás ha luchado por su objetivo largamente deseado: establecer su trono por encima de las estrellas de Dios. La Biblia nos dice que lo que ha sido es ahora, y lo que ha de ser ya ha sido. Por eso la historia de la humanidad y su caída, junto con el desarrollo de la historia hasta el periodo del tiempo del fin que estamos viviendo hoy, son solo un reflejo de los principios que se habían desarrollado al comienzo del gran conflicto. Y hubo una guerra en el cielo, y Satanás y sus seguidores fueron arrojados fuera. Al ser expulsado del cielo, Satanás determinó que establecería su reino en esta tierra y que conquistaría el favor de la raza humana. En la historia de la caída del hombre, vemos que se aplican los mismos principios, pero ahora vemos un mayor desarrollo a través de cómo un individuo ha de sentirse valorable dentro de sí mismo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En primer lugar, le dice sin rodeos a Eva que Dios no dice la verdad porque tiene segundas intenciones. Afirma con firmeza que no morirán si comen la fruta, aun cuando Dios también ha afirmado con firmeza que sí morirían. Al hacer esto, le inculca la idea de una fuente de vida independiente e inherente, que su vida no depende de la obediencia a Dios como fuente de su vida. Al decirle a Eva que este árbol le haría sabia, Satanás estaba introduciendo un nuevo sistema de valores en la mente de la humanidad a través de Eva. Cuando Satanás rechazó su propia filiación a Dios a través de su rechazo al Hijo de Dios, tuvo que encontrar una nueva forma de sentirse valioso. Esto se hizo a través de la creencia en la sabiduría inherente y haciendo cosas para aumentar la sabiduría, como tomar del árbol prohibido. Con tales explicaciones, Satanás representó a Dios como alguien que guarda celosamente el conocimiento de este árbol para sí mismo, porque no quiere compartir con ellos la mejor parte de su casa del tesoro. Se dice que Eva empezó a mirar a este árbol tal y como el diablo se lo describió: un árbol deseable para alcanzar sabiduría, lo que significa que abrazó en su corazón la filosofía y la visión del mundo con que Dios es un tirano cruel y poderoso, cuando justo antes había pensado que era bueno. Cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol, en realidad asimilaron los principios del reino de fuerza de Satanás, donde el valor está determinado por tu fortaleza y tus logros. Sus caracteres fueron cambiados a la imagen de Satanás, ahora que Adán y Eva habían adoptado las falsas ideas interconectadas de Satanás sobre la fuente inherente de la vida, el carácter tiránico de Dios y la ley arbitrariamente impuesta por Dios. Su reacción natural fue tratar de esconderse de su Padre Celestial. Si no mueren, como les dijo la serpiente, entonces Dios vendrá a ejecutar su sentencia de muerte personalmente sobre ellos. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Eva creyó en las palabras de Satanás y la creencia de esa falsedad con respecto al carácter de Dios. Cambió la condición y el carácter tanto de ella como del esposo. Sus caracteres fueron cambiados a través de estas mentiras y vieron a Dios a través del lente de estas falsedades. Se lo imaginaban como algo que no era. ¿Cómo podía Dios hablarles ahora después de todas estas mentiras que se tragaron en lo más profundo de sus mentes? Mentiras que realmente cambiaron su condición y carácter. Estos ya no eran los hijos que Dios había conocido anteriormente. Sus personalidades habían sido totalmente desfiguradas. Todo lo que Dios les dijera ahora
sería interpretado bajo una luz de lo más distorsionada. Dios les hizo preguntas que les mostrarían inequívocamente su culpabilidad, pero estas no los llevaron al arrepentimiento y a la confesión, sino solo a las excusas y echar la culpa a Dios. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le dijo: la serpiente me engañó y comí. En las palabras de Adán vemos el principio de trasladar la culpa personal a otra persona para redimirse a sí mismo. Dentro de la nueva comprensión de justicia de Adán, éste estaba pronunciando la muerte de su esposa y de Dios. Aunque Adán no entendía completamente el significado de sus palabras, estaba pronunciando la muerte del Hijo de Dios aquí mismo. También estaba dispuesto a responsabilizar a su mujer de sus actos, tratando así de convertirla en expiación de su propio pecado. Aquí vemos el comienzo dentro de la humanidad de la abominación desoladora, un intento de satisfacer una justicia falsa colocando la culpa sobre otro individuo para exculparse a sí mismo. Dios entonces se vuelve la serpiente y dice lo siguiente: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En las palabras sobre tu vientre andarás y polvo comerás, Satanás podía ver las consecuencias naturales de la ideología de su reino caído, terrenal y autosuficiente. Pero la enemistad entre él y la mujer eran un elemento sobrenatural que Dios puso en la humanidad para darles la oportunidad de poder elegir de nuevo entre los dos reinos, ya que en su estado actual habían abrazado plenamente el espíritu de su nuevo amo y eran esclavos del pecado. Este nuevo elemento era el poder del Hijo de Dios, que les fue ofrecido para darles tiempo y oportunidad de conocer a Dios y cambiar su destino, de otro modo irreversible, como adoradores de Satanás. Pero este poder para la vida solo puede ser dado en su favor a través de un sufrimiento terrible por parte de Cristo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Adán y Eva no se dieron cuenta de que con su desobediencia ya habían aplastado y herido al Espíritu del Hijo de Dios, que habitaba en ellos. La razón por la que continuaron viviendo no fue porque tuvieron vida inherente en sí mismo, como Satanás les había enseñado, sino que Cristo continuó dándoles poder para vivir, para proporcionarles tiempo y capacidad para arrepentirse al comprender el verdadero carácter de su amoroso Padre. Para dar este poder a Adán y Eva, Cristo tuvo que soportar toda su pecaminosidad y le traspasaba el corazón cada vez que pecaban. A diferencia de Satanás, había esperanza para ellos porque no conocían a Dios tanto como lo conocía Lucifer. Dios mostraría su bondad a través de su interacción con la historia de la humanidad, con el objeto de que la gente viera finalmente las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, y por lo tanto fuera guiada al arrepentimiento. Pero aunque pecador, el hombre estaba en una situación diferente que la de Satanás. Lucifer había pecado en el cielo, en la luz de la gloria de Dios. A él, como a ningún otro ser creado, había sido dada una revelación del amor de Dios. Comprendiendo el carácter de Dios y conociendo su bondad, Satanás decidió seguir su propia voluntad, egoísta e independiente. Su elección fue final. No había ya nada que Dios pudiese hacer para salvarle. Pero el hombre fue engañado. Su mente fue entenebrecida por el sofisma de Satanás. No conocía la altura y la profundidad del amor de Dios. Para él había esperanza en el conocimiento del amor de Dios. Contemplando su carácter, podía ser atraído de vuelta a Dios. Ahora que Adán y Eva comieron del fruto, adoptaron plenamente el falso sistema de justicia de Satanás, según el cual todo pecado debe ser castigado.
A diferencia de los ángeles que volvieron al Padre y al Hijo, ya no podían creer que Dios los perdonaría sin el derramamiento de la sangre. Incluso antes de sucumbir a la petición de Eva de comer del fruto, Adán ya había comenzado a ser influenciado por el pensamiento del falso sistema de justicia. Una expresión de tristeza cubrió el rostro de Adán. Quedó atónito y alarmado. A las palabras de Eva contestó que ese debía ser el enemigo contra quien se los había prevenido, y que conforme a la sentencia divina, ella debía morir. Con estas palabras, Adán demostró que ahora solo podía ver el carácter de Dios a través de las lentes distorsionadas del sistema de justicia de Satanás. Incluso antes de comer del fruto, Adán parece haber empezado a suponer que Eva moriría, no por el resultado natural del pecado, pues Satanás enseñó que no morirían en absoluto, sino por la sentencia de muerte impuesta por Dios mismo. Si Adán tuvo este pensamiento mientras era tentado a convertirse en un súbdito del reino de Satanás, cuanto más profunda e irreversiblemente entró en su conciencia después de comer del fruto. Debe morir, pensó Adán, y por eso no se le ocurrió confesar y pedir perdón. No creyó que Dios pudiera o quisiera anular la sentencia de muerte. Así que es como la máxima bíblica de que la paga del pecado es muerte, a través del falso sistema de justicia de Satanás, alojado en la mente de Adán, se ha transformado en la idea de que Dios mismo paga la paga del pecado con la muerte. Para mostrar al hombre lo que hizo, Dios revelaría la crucifixión de su Hijo por parte de Adán al mundo visible. Haría manifiesto lo que estaba ocurriendo espiritualmente, invisiblemente, instituyendo el sistema de sacrificios. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. No se nos dice en las Escrituras cómo se hicieron estos abrigos de pieles y quién derramó la sangre de estos animales, pero el espíritu de profecía revela de quién fue la mano que se levantó para tomar la vida del primer animal en sacrificio. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte, y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no la habría conocido el hombre ni las bestias. El sistema de sacrificios hizo que el pecado del hombre abundara para que la gracia sobreabundara. Romanos 5:20. Saca del hombre su propio sistema de justicia y se lo muestra en la cara para que pueda creer en el perdón de Dios. El hecho de que Adán estuviera dispuesto a culpar a Eva cuando fue interrogado y al mismo tiempo creyera que ella debía morir, muestra que Adán estaba dispuesto a sacrificar a su esposa para salvarse a sí mismo. Así, el principio del sacrificio de sangre que vino de Satanás se manifiesta ahora en Adán. No vino de Dios. Sin embargo, Dios instituye el sistema de sacrificios para revelar a Adán lo que hay en su propio corazón, de modo que pueda arrepentirse y creer la verdad sobre Dios y su perdón. A través del establecimiento del sistema de sacrificios, Dios puede llegar a Adán allí donde había caído, solamente hablando en el lenguaje de su pensamiento, que ya no creía en la misericordia de Dios. El sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que fuese para el hombre un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Tenía por objeto manifestar a la raza caída la solemne verdad de que el pecado era lo que causaba la muerte. Cuando Adán cedió a la tentación del enemigo y cayó de su elevado y santo estado, Satanás y sus ángeles se regocijaron. Pero desde el trono de Dios una voz fue oída pronunciando palabras de misterioso significado. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Nuestro Padre nunca quiso el sacrificio y la ofrenda para poder perdonar, pero el sistema de justicia que Adán y Eva recibieron de Satanás
y que luego fue heredado por todos sus descendientes, los colocó donde no podían creer en la misericordia de Dios sin el derramamiento de la sangre. Por eso las siguientes palabras de Dios y de su hijo Adán suenan más como un reflejo de su pensamiento erróneo acerca de Dios que lo que el Padre realmente es. Y dijo Jehová a Dios: He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. El Señor nunca conoció el mal como lo conoció Adán. La palabra conocer tiene una serie de significados con respecto a conocer algo, pero el hecho de que Dios diga que Adán ha llegado a ser como uno de ellos, al conocer y el bien y el mal, solo puede ser un espejo de lo que Adán estaba pensando, porque Dios no conocía el mal como Adán lo conoció. Le habló a Adán según la falsa noción que éste tenía de las cualidades de Dios. Aquí hacemos un punto crítico. A partir de ahora, Dios y Cristo tratarían de atraer al hombre hacia sí, reflejando el pensamiento de todos los descendientes caídos de Adán, para hacer que su pecado abundara, con el propósito de darles entonces su misericordia. Es imposible convencer a alguien que es hostil hacia ti de que está equivocado. La mente carnal está en guerra con Dios y no confía ni cree nada de lo que Dios dice. Por lo tanto, esta es la única manera de llevar a la humanidad a la realidad de la situación y por lo tanto el arrepentimiento, para que puedan reclamar su vida eterna. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Parece una tontería replicar a una persona su propio pensamiento cuando ese pensamiento es erróneo, pero este es el método por el que Dios revela a los hombres lo que hay en sus corazones. Cuando los hombres perciben el amor de Dios a través del don de su Hijo, entonces son llevados a entender que tenían una comprensión completamente equivocada de su carácter. El hombre finalmente comprende su condición completamente enferma y pecaminosa, y entonces puede arrepentirse y ser salvo.